Hola a todos, me encuentro acompañado de Sebastián Alaña. Él es el creador del blog Comiendo Mundos y autor del poemario Del amor y otras desilusiones. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntame, ¿cómo empezaste en el mundo de las lecturas? Bueno, a mí siempre me ha gustado leer, gracias a mi abuelo, que coleccionaba un montón de enciclopedias de los periódicos o ese tipo de cosas. Y me gustaba leer, pero en cuestiones de información. Me gustaba leer enciclopedias, me gustaba leer información sobre el espacio, sobre los seres humanos, sobre la anatomía, pero obviamente adaptadas para niños. Y no fue hasta el 2013 más o menos que mi mejor amiga en julio, en las vacaciones del colegio, me prestó libros, me encantaron y empecé a pedirle muchos más. Y ya poco a poco iba ahorrando mi dinero para comprarme mis propios libros. ¿Y Comiendo Mundos? Comiendo Mundos inició en el 2014. Creo que ni siquiera pasó un año desde que empecé con este hábito de la lectura potente, de la narrativa. Y inició porque tengo las comunicaciones en mis venas, así que dije qué mejor plataforma que YouTube para poder transmitir mis opiniones sobre los libros. Y así, sin más, con mi iPhone, con Windows Movie Maker, todo súper básico, pero tenía las ganas de querer hacerlo. Y así va más o comencé. menos el libro. ¿Qué te llevó a escribir un poemario? Bueno, cuando tenía 16 años, siempre me ha gustado leer y escribir, así que empecé a escribir en una nota, como en un cuadernito chiquito, un montón de poemas chiquitísimos y yo decía, pucha, esto algún día, ¿no? Va a ser un poemario o una colección, hasta que poco a poco, a través de los años, empezó a crecer esta colección, ya la traspasé a digital, o sea, en Word, y poco a poco se fue convirtiendo ya en algo real, ¿no? En un poemario con varios poemas y con varios sentimientos encontrados. ¿Y cómo se presentó la oportunidad de escribir un poemario? Bueno, gracias a mi canal de YouTube tuve la oportunidad de conocer muchas editoriales. Entre estas, la editorial que me publicó, que se llama Saxo Yo Publico, es una editorial danesa. Y me contactaron, me dijeron, Sebas, queremos trabajar contigo, queremos publicar algo que tú tengas escrito. Y yo justo tenía este poemario que trabajaba ya muchísimos años atrás. Y se los presenté, les gustó y empezamos todo el proceso de publicación. ¿Cuánto tiempo tomó la publicación del libro? El trabajo de publicación en específico, o sea, ya con el contacto de la editorial, demoró más o menos 4 o 5 meses. ¿Crees que ser youtuber ayudó a que pudieses publicar un libro? Sí, de todas maneras. No creo que si no hubiera sido youtuber o si no hubiera tenido mi canal con mi Instagram o en el medio de la audiencia, no hubiera publicado mi poemario, no en el sentido de que no sea bueno o lo suficientemente bueno para que alguien me publique, sino porque básicamente como te dije, las editoriales en Perú son muy pocas las que apuestan, uno, por autores que no son conocidos y dos, por poemarios, ¿no? Que es uno de los géneros que menos leen en Perú. Cuéntame un poco sobre El amor y otras desilusiones. Bueno, mi poemario ha sido todo un trabajo de varios años, lo escribí cuando tenía 16 años, así que ha sido toda una combinación de sentimientos, de personas que han pasado por mi vida. Y sí, lo que hicimos con este poemario fue hacer un hilo conector de sentimientos. Trata básicamente de cómo se inicia una relación, de cómo estás estable en la relación, de cómo termina y luego de cómo te descubres a ti mismo para poder amar a otras personas. ¿Cómo ha sido la acogida que ha tenido el libro después de su publicación? Siempre he tenido en mente de que mi libro o algo que yo escriba quería que esté al alcance de todos, porque básicamente en el Perú los libros a veces son muy caros o no mucha gente puede acceder a ellos. Así que lo primero que pensé fue en publicarlo en digital gracias a esta editorial que se llama Saxo. Y estaba gratuitamente, estuvo un mes gratis y todos mis seguidores se podían bajar el libro y leerlo y disfrutarlo y no tenían que obviamente gastar dinero y solamente lo podían leer en plataformas o en web o desde su celular. Así que era una manera muy fácil de alcanzarlos y llegar a ellos. Y ahora que lo sacamos en impreso también está a un precio súper cómodo porque no creo que la literatura se debe democratizar, ¿no? Creo que todos tenemos el derecho de acceder a buena literatura o el simple hecho de leer. ¿Y qué te gustaría transmitir con tu libro? Bueno, en Del amor y otras desilusiones, el título lo dice todo. Es todo un proceso de sentimientos que todo el mundo pasa, en su mayoría los jóvenes que están en el vivo momento del amor. Y sí, o sea, mis seguidoras, que son en su mayoría mujeres, obviamente, se sienten identificadas con esto porque ¿quién no ha tenido un corazón roto? Y de eso es lo que se trata el poemario, ¿no? De sobrevivir con un corazón roto. Del amor y otras desilusiones, ¿qué ha marcado en tu vida? Bueno, muchísimas cosas. Es el primer libro o poemario, como quieras decirlo, que publico. Así que estoy muy feliz porque es algo que me encanta, la lectura y todo eso. Así que marcó
como un antes y un después, ¿no? Un antes en el que era un lector ávido, que compartía sus lecturas, y un después en el que ahora soy un autor más. ¿Qué sigue ahora después de tu primera publicación? Bueno, de todas maneras, me imagino que voy a seguir publicando, ya tengo algunos proyectos en mente. Ya tengo el segundo poemario, ya estoy terminándolo más o menos. Y sí, me encantaría seguir publicando, me encantaría seguir compartiendo mis opiniones e ideas a través de lo que escribo. Y eso es lo que espero. Y más allá de poemario, ¿hay algún género que te gustaría incursionar? Sí, de hecho mi género favorito es el thriller psicológico. Me encanta cómo los personajes son tan manipuladores con la mente de las personas. Así que sí estoy escribiendo uno y bueno, falta bastante, es todo un proceso de escribir, pero sí tengo la idea de uno. ¿Piensas que las editoriales en Perú ayudan a publicar a los escritores peruanos? Sí y no, es un poco complicado. Las editoriales en Perú apoyan muchísimo a los escritores peruanos, pero a los que tienen una audiencia ya, como la farándula, los periodistas o gente que esté en el medio masivo. Pero en cuestiones de autores buenos, peruanos e independientes que escriben y que no son famosos ni nada de eso, el apoyo es muy escaso. En cuanto a libros que se publican en el Perú de autores peruanos, ¿cuál es tu opinión sobre la calidad de esos textos? Bueno, a decir verdad, he leído muy pocos autores peruanos y de los que he leído, a decir verdad, he leído muy pocos autores peruanos y de los que he leído han sido de editoriales grandes como Planeta o Penguin Random House. Así que de todas maneras he leído a Santiago Roncagliolo, a Renato Cisneros, a Henry Spencer y ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, siento que la calidad es muy buena y que los peruanos tenemos muchísimo potencial, pero que aún las editoriales sufren con apostar por ese talento. ¿Y a qué crees que se debe que sufran para apostar por talentos nuevos? ¿Por qué? Porque básicamente, bueno, una editorial es una empresa común y corriente y una empresa busca ganancias o capital, así que básicamente invertir dinero en un talento nuevo que no sabes si va a ser exitoso o no, pues les va un poco difícil. ¿Y qué autores toman de referencia para la creación de un libro de thriller psicológico? Bueno, en el mundo hay muchísimos. Mi autora favorita se llama Gillian Flynn, pero hay muchísimos como Stephen King, Dan Wells o Joe Hill, ¿no? Lo que me gusta de esos autores y lo que tomo de referencia es de que ellos investigan muchísimo antes de construir un personaje bien hecho, porque lo que tienes que hacer en un thriller psicológico es básicamente venderle al lector o a tu audiencia de que este caso está pasando o que este caso se puede voltear y dar un giro 360, ¿no? Entonces es lo que me gusta. Se viene la Feria del Libro ahora en julio. ¿Vas a estar ahí? Sí, de todas maneras voy a tener una charla, ya me la han confirmado, porque este año va a haber un encuentro internacional de booktubers, o sea, de gente que hable de libros en YouTube. Y de todas maneras también voy a estar ahí para promocionar mi libro, que va a estar en librerías. ¿Y consideras que en el Perú se presta la atención debida a la lectura? En el Perú hay muchísima gente que piensa que los jóvenes no leen o ese tipo de cosas, pero en cuestiones de Estado, yo creo que están promoviendo un poco más la lectura, no mucho como en otros países, pero sí están tratando de poner un granito de arena a lo que es la lectura y por ende la educación en el Perú y la comprensión lectora. Y ahí empieza el rol de los booktubers que aportan con un granito de arena a la sociedad y a la educación en el país. Y bueno, esa ha sido toda la entrevista con Sebastián Alaña. Espero les haya gustado y tengan oportunidad de leer Del amor y otras desilusiones. Gracias. Gracias, Sebastián.